Bien. Bueno, entonces vamos a empezar, bueno, vamos a ver el tema de leyes naturales. Y yo creo que esto también nos va a dar la oportunidad de redondear un poco lo que hablamos la vez pasada, que era disposicionalismo. Y veremos algunas teorías alrededor del fundamento ontológico de las leyes naturales, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué es metafísicamente importante? Bueno, en primera, ¿qué entendemos por leyes naturales? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos esta frase, leyes naturales, ¿no? Y de ahí, pues, para saber o para tener más idea de cómo puede ser correcta alguna de las varias teorías ontológicas que se han ofrecido, ¿no? Sobre su naturaleza. Entonces, bueno, leyes naturales. O leyes de la naturaleza, ¿sí? Bueno, y son estas. Perdón. Entonces, estas son el referente pretendido, el referente intencional de lo que vamos a llamar, nada más para distinguirlo, las leyes científicas, ¿sí? Y que suelen ser descritas, pues, mediante ecuaciones, ¿no? En el lenguaje de la matemática, ¿no? Entonces, digo, no es precisamente una ley, sino que se sigue de las ecuaciones de la teoría de Einstein, pero una famosa es E igual a mc al cuadrado, ¿no? De nuevo, no es exacta, o sea, no es la ley de la relatividad, sino que es una consecuencia de las leyes de la relatividad, pero esta es famosa, ¿no? Um, no sé, si vieron Newton en el bachillerato, recordaban fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Cosas así, es decir, con este tipo de ecuaciones, lo que se busca en la ciencia, uno supone, es referirse a las leyes de la naturaleza, ¿no? Es decir, estas son ecuaciones, es un lenguaje matemático, entonces como ecuaciones son meramente símbolos, ¿no? Como lenguaje, pues, ¿no? Pero se busca que la interpretación de esos símbolos se refiera a las leyes naturales, a las leyes de la naturaleza, que es a lo que queremos, bueno, de lo cual queremos hablar, ¿no? O de lo cual queremos investigar en ontología, en metafísica. Y hay cosas más sofisticadas, por supuesto, modelo estándar o, por ejemplo, quería enseñarles que seguro ya conocen esta imagen es una playera muy popular, ¿no? Que dice, ¿no? Y Dios dijo, hágase la luz, y están las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Del electromagnetismo. Entonces es muy popular porque pues, lo que nos está diciendo es, cuando Dios dijo, hágase la luz, lo que dijo es, sean verdaderas estas ecuaciones, ¿no? ¿Ok? Que son las que describen pues, el campo electromagnético, ¿no? Que es lo que hacen E y B. Bueno, tenemos y las constantes, ¿no? Bueno, entonces estos describen el campo electromagnético y el punto es que cuando la gente, ya lo voy a quitar, cuando la gente pone en sus playeras, obviamente pues es parte broma, pero también parte, quieren decir que las ecuaciones de las leyes científicas describen la naturaleza de ciertas cosas en el mundo. En el caso de, bueno, voy a ponerlo otra vez. En el caso de estas de las ecuaciones de Maxwell, de las ecuaciones del electromagnetismo, que describen el campo electromagnético, ¿no? La fuerza eléctrica, la fuerza magnética. ¿Sí? Entonces, las leyes científicas, la idea como intuitiva o preteórica es que describan la naturaleza ¿de qué? De cosas como fuerzas, campos, propiedades, incluso funciones. Ahora, claro, una función es una, perdón, una función es un objeto matemático, ¿no? Entonces no es un objeto en la naturaleza, en el sentido de ser algo material o concreto o algo en la realidad concreta.
Pero bueno, esto es intuitivamente, ¿no? Ahora veremos más teorías sobre acerca de qué realmente describen las leyes de la naturaleza, porque por supuesto, esto está muy ligado a la pregunta de qué es una ley. Perdón, ¿qué es lo que realmente describe una ley científica? La respuesta a esa pregunta está muy ligada a la pregunta, a la respuesta que le damos a la pregunta, ¿qué es una ley de la naturaleza? ¿No? Entonces, vamos a ponerlo así por el momento, ¿no? Me refiero aquí a cosas, por ejemplo, como, no sé, en microeconomía uno diría, bueno, las leyes de la microeconomía, por ejemplo, describen las funciones de demanda, ¿no? Ah, entonces habría que ver a qué se refiere en el mundo concreto eso de función de demanda, ¿no? Fuera, o sea, bueno, más allá del lenguaje matemático con el que se escribe. Bueno, entonces, las leyes científicas describen esa naturaleza y refieren, por supuesto, esta es la idea, refieren a, o se busca que refieran a, pues las leyes naturales, ¿sí? Okay. Bueno, y estas, por supuesto, están dentro de una teoría científica. O bueno, de hecho, muchos te dirán, son la teoría científica, ¿no? O el epítome de teoría científica es aquella que tiene leyes fundamentales, ¿no? Que, digamos, sistematizan toda la teoría y de la cual se sigue todo. Entonces, un poco para ver esto, el papel científico de las leyes, entonces dijimos leyes científicas, para organizar como nuestras ideas. Entonces juegan varios papeles, ¿no? Por ejemplo, un papel, roles científicos. Y luego vamos a ver qué también las teorías que veamos sobre las leyes se ajustan a esto. Por ejemplo, juegan un papel en la predicción, ¿sí? ¿En qué sentido? Digo, hay muchos modelos de la explicación científica en filosofía de la ciencia. Uno muy popular a mediados del siglo XX fue lo que se conoce como el modelo nomológico predictivo, que lo que te dice es, la explicación científica se basa en deducir de las leyes científicas ciertas consecuencias, ¿no? Que son aquellas que se quiere explicar. Es decir, si yo quiero explicar por qué si suelto esta cosita se cae, voy a invocar, por ejemplo, la mecánica, las leyes de la mecánica, ¿no? La ley de la gravedad, por ejemplo, sabiendo la masa de esto y la posición, entonces puedo calcular el tiempo en que va a caer al suelo, ¿no? O sea, la posición relativa al suelo, por la constante de la gravedad, ¿no? Entonces, mi explicación científica de por qué esto cae, incluso más detalladamente, por qué esto cae en cierto tiempo al suelo, ¿no? Bueno, se da esa explicación derivando como consecuencia lógica de las leyes de Newton el hecho de que esto se va a caer. Claro, por supuesto, dando los datos concretos de la masa de esto, por ejemplo, ¿no? Y la posición relativa al suelo y etcétera, ¿no? Los datos específicos del problema. Entonces, bueno, esta es una forma, el modelo nomológico deductivo ya es casi universalmente rechazado en filosofía de la ciencia. Hay otros modelos más amplios, ¿no? Hay varias razones por las cuales se rechazó, pero ahora no nos vamos a meter en ello porque es más filosofía de la ciencia. Pero lo que sí es claro es que las leyes científicas, aunque no sean la única, digamos, el único aspecto que se utiliza para predecir, ciertamente sí son uno de los más importantes, ¿no? Eso sí está claro. ¿Sí? Aunque no, es decir, lo que estoy diciendo es, aunque no nos casemos con el modelo nomológico predictivo, sí es un hecho que las leyes científicas son centrales para explicar y para predecir. Bueno, de hecho voy a poner aquí predicción y explicación, ¿no? Y explicación. ¿Sí? Entonces, la predicción de fenómenos que hace la ciencia y la explicación de ellos que hace la ciencia, pues no siempre, pero muchas veces, y en casos muy importantes, están basadas en las leyes científicas, ¿no? Las ecuaciones que describen, o se busca, que describen las leyes de la naturaleza. Predicción y explicación, y muchas veces también juegan un papel semántico en el sentido de que, muchos dirían, predicción semántico, en el sentido de que fijan el significado de los términos, ¿no? Claro, no solamente
De hecho, debería ser más exacto. Voy a ser más exacto ahí. Aquí más bien sería contribuyen a fijar, ¿no? A ver, déjenme mover esto. Bueno. Ah, contribuyen a fijar. Y ahora ya voy a borrar esto. El significado de los términos. Digo contribuyen porque, pues, obviamente, antes de definir una ley se tiene que definir todo un espacio, ¿no? Matemático en el que se definen estas magnitudes, pero bueno, la ley, en el momento de decirte que ciertas magnitudes tienen que ser iguales, contribuyen a decirnos qué se quiere decir eh, bueno, no, con esos símbolos matemáticos, ¿no? No cualquier función, no cualquier cosa, sino aquello que haga verdadero estas igualdades, ¿no? Por ejemplo. Perdón. Ok. Um, sí, entonces, predicción y explicación, un papel en la predicción y en la explicación científica, un papel semántico, al contribuir a fijar el significado. Y bueno, parte de la explicación, de esta cuestión de la explicación, mm, es lo que se conoce como, lo voy a poner aquí, voy a poner entre comillas porque esto no es como muy estándar, un papel modal, pero lo que sí es estándar es a lo que me voy a referir ahora, que es soportan contrafácticos, se dice. Soportan contrafácticos. Ah, contra... Voy a tener que borrar esto. Soportan contrafácticos. ¿Qué quiere contrafácticos? ¿Qué quiere decir? Que, es decir, una ley no solo, y esto es importante, esto es importante porque se relaciona, es importante para nuestros propósitos porque se relaciona con el tema de modalidad, y por eso lo más natural es ver primero modalidad, ¿no? Es decir, una ley no solo describe la realidad actualizada que tenemos, ¿no? Esto es importante porque no muchas veces se enfatiza lo suficiente, que las leyes tienen esto, por decirlo así, poder modal. ¿Qué quiero decir con ello? Nada más lo siguiente. Una ley, de nuevo, no solo describe la realidad actualizada, como es de hecho el mundo. O sea, se busca, por supuesto, que una ley describa al mundo. También tenemos, y esto tengo que decirlo, así que lo voy a poner de una vez, también tenemos que hablar de abstracción, e idealización y simplificación. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Abstracción o idealización. Ahorita lo digo, explico un poco más. Pero bueno, dando por sentado que hay esto, que hay abstracción, que hay idealización en las ciencias, se busca que una ley no solo describa, o más bien, no se busca, sino eso sucede. Una ley no solo, perdón, sí, se busca que una ley describa la realidad, ¿no? Actualizada, por supuesto, esa es la intención, aun cuando hay abstracción e idealización, que se busca que describa de una manera suficientemente aproximada, incluso voy a poner aquí aproximación, ¿sí? Aproximada o idealizada, etcétera, ¿no? Busca que describa la realidad concreta, actualizada, pero no solo eso, sino que describe muchas otras situaciones posibles, ¿sí? Eh, no solo describe el mundo tal como es, sino el mundo como podría haber sido. De hecho, muchos dirían que aquí, dentro del papel modal, ¿saben que voy a mover esto otra vez aquí? Dentro del papel modal hay no solo esto de soportar contrafácticos, sino muy importantemente, déjenme ponerlo acá, y ahorita, no, sino muy importantemente aquí sería uno y sobre todo definir cierto tipo de necesidad. Definen necesidad, lo voy a poner así.
la así llamada necesidad nomológica. Ah, bueno, perdón, esto es... déjame pensar. Esto es... más bien, esto, sobre todo estos son papeles de las leyes de la naturaleza, ¿sí? Pero digamos, derivativamente, como las leyes científicas se busca que se refieran a las leyes de la naturaleza, eh, pues tienen este papel, ¿no? Necesidad, lo que se conoce como necesidad natural o nomológica. De nomos ley, por supuesto, ¿no? Nomológica, ¿sí? Entonces, bueno, explicamos un poquito más ese papel y, o esa función o esa característica que tienen las leyes y pasamos a las teorías, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué sentido soportan contrafácticos y en qué sentido definen necesidad, ¿no? Entonces, soportan contrafácticos. Contrafácticos. Regresemos a nuestros ejemplos, ¿no? E igual a mc al cuadrado, pongamos, ¿no? O fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces, cuando decimos eso, de hecho lo voy a poner aquí más. Cuando decimos que, por ejemplo, E igual a mc al cuadrado, ¿no? Que la energía es equivalente o proporcional a la masa por el cuadrado de la velocidad, ¿no? La energía de un objeto es proporcional a su masa, multiplicado por el cuadrado de la velocidad. No solo decimos de los objetos que de hecho existen, que eso sucede, que su energía es proporcional a su masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, sino también esto cubre a los diferentes posibles objetos o incluso cómo podrían haber sido los objetos que ya existen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, igual también, voy a poner esto, igual, F igual a MA, ¿no? Consideren el ejemplo de siempre, ¿no? Lanzo este lápiz, ¿no? Y hace un tiro parabólico, bueno, ahí no se necesita. Bueno, sí, si tomamos en cuenta la fuerza, ¿sí? La fuerza que le imprimo a este lápiz, al lanzarlo, ¿sí? Quiero predecir su trayectoria. Bueno, voy a saber qué tanto acelera este lápiz multiplicado por su aceleración, ¿no? Digamos, teniendo como un factor a su aceleración, perdón, a su masa, teniendo como un factor a su masa, ¿no? Entonces, la fuerza que le imprima va a ser en cierta dirección, con cierta magnitud, que va a ser proporcional a la aceleración y magnitud, perdón, a la dirección y magnitud de su aceleración, donde la constante ahí que está dando la proporcionalidad, pues es la masa de este objeto, ¿sí? Entonces, esta ecuación me va a describir eso, esta impresión de la fuerza que de hecho hago sobre este objeto que de hecho existe, pero no solo describe esta realidad, sino que me describe cualquier otra posible circunstancia en el que alguien o algo hubiera lanzado este objeto, ¿sí? Entonces me dices, siempre, en cualquier circunstancia posible en el que alguien lanzara o algo le imprimiera cierta fuerza a este objeto, eso sería proporcional a su aceleración, ¿sí? En magnitud y dirección, ¿sí? Entonces, una manera de entender este de que soportan contrafácticos es lo siguiente. No solo me describen cómo es la trayectoria de este objeto, sino me dicen cosas como, bueno, las leyes me permiten inferir cosas como el siguiente enunciado. Si yo hubiera lanzado, supónganse que lanzo este objeto, no importa, con una fuerza de una magnitud de 1 newton, ¿no? Supongamos, no importa. Entonces, eso me va a dar, la ecuación me va a decir cómo se va a comportar o cuál va a ser la trayectoria del objeto, ¿no? Pero, al mismo tiempo, me permite inferir que si yo, en lugar de lanzarla con una fuerza o imprimirle una fuerza de 1 newton, le hubiera impreso una fuerza de 2 newtons, ¿no? Y quizá en esta otra dirección, la ley me permite decir, bueno, si yo hubiera hecho eso, la trayectoria del objeto más bien hubiera sido esta, ¿sí? Entonces, en ese sentido, una ley permite contrafácticos porque me permite decir no solo lo que sucede, sino qué hubiera pasado si hubiera habido tales otras circunstancias, ¿no? Entonces, igual E igual a mc al cuadrado. No solo me describe la energía que yo tengo, dada la masa que tengo ahora, y por supuesto la constante universal de la velocidad de la luz, sino me dice qué energía hubiera tenido yo si en lugar de la masa que tengo ahora hubiera tenido esta otra masa, ¿sí?
Esa es la idea, ¿sí? No sé, si ahora peso 80 kilos, ya, hace un rato que no me peso, pero supongamos, la ecuación me dice, bueno, si en lugar de haber pesado 80 kilos pesaras 90 o 70, ¿cuál sería la energía, ¿no? Que está, digamos, almacenada en eso, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, esta es la idea de soportan contrafácticos. Y eso es importante porque es parte o está muy relacionado con el tema, como les decía, de la explicación. Muchas veces al explicar, invocamos contrafácticos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué una explicación no científica? Pues déjenme darles un ejemplo que muestra esto. ¿Por qué si voy a un exceso de velocidad me multan? ¿No? Puedes preguntarle a alguien, ¿no? En el coche o en la moto o en lo que sea. ¿Por qué si voy a exceso de velocidad me multan? Y entonces la respuesta puede ser, pues porque si no te multaran, fíjense el contrafáctico, si no te multaran, la sociedad no podría funcionar porque la gente iría a exceso de velocidad siempre que pudiera y eso es peligroso y peligroso tanto para la gente que va conduciendo como para los demás que van en coche o los que no van en coche, sino son peatones, ¿no? Entonces, si no lo hicieran, pasaría esto, ¿sí? Y no queremos que pase ello, ¿no? Entonces, por eso evitamos esa circunstancia. Entonces, una forma de explicar un fenómeno es invocar qué es lo que pasaría, un contrafáctico, si no sucediera o si los factores fueran distintos, ¿no? Entonces, es muy importante que soporten contrafácticos porque eso va a permitir que las leyes sean, digamos, un factor constante en la explicación, en las explicaciones científicas, ¿sí? Ok, entonces, bueno, y aparte de eso, el otro papel modal que les decía es, ahora, soportan contrafácticos, en el sentido de que si sucediera esta otra cosa, ¿qué sucedería esta otra B? Donde el vínculo, digamos, entre lo que sucedería, dado que sucediera otra cosa, es una ley, ¿no? Digamos, voy a ponerlo así, un diagrama súper esquemático. El otro papel que llamé modal es esta idea de definir necesidad, ¿sí? Y está, por supuesto, totalmente relacionado con la idea que ya habíamos mencionado antes, incluso desde Viaje en el Tiempo, que era esto de, tenemos una esfera de mundos posibles, por ponerlo de una forma. Digo, no es que nos tengamos que casar con la idea de mundos posibles, pero sirve para ilustrar. También por eso en filosofía la gente es muy reacia a abandonar la idea de mundos posibles porque sirve mucho para ilustrar muchos conceptos, ¿no? En particular, por supuesto, necesidad. Entonces piensen así como que cada punto aquí dentro de este conjunto es un mundo posible, ¿no? Hay infinitos, ¿no? Solo que obviamente aquí no voy a dibujar infinitos puntos. Y este conjunto, el más amplio de ellos, de los mundos posibles, es el conjunto de lo que llamamos la necesidad lógica, ¿sí? Esa es la idea, que sería, esto representaría, el conjunto más amplio de mundos posibles representaría la necesidad lógica, porque es el tipo de, o bueno, perdón, en este caso, de hecho, posibilidad, ¿no? Bueno, está aquí necesidad, pero este va a ilustrar más bien posibilidad. Posibilidad. Entonces, el conjunto más amplio de mundos posibles ilustra la posibilidad lógica porque es la posibilidad más amplia, la más permisiva, por decirlo así. ¿Por qué la más permisiva? Porque lo único que requiere es coherencia lógica, que no haya una contradicción, ¿sí? Entonces, necesidad lógica. Ahora bien, si nos restringimos un poco más, bueno, habrá algunos filósofos que digan que hay algo llamado necesidad metafísica. Hay mucho debate cómo caracterizarlo y es parte del debate de modalidad, ¿no? Los esencialistas que ya vimos dirán ciertas cosas, etcétera, ¿no? Hay diferentes formas. Algunos incluso han propuesto que hay esto llamado leyes metafísicas, ¿no? Que tiene que ver con el concepto de fundamentación, pero no nos vamos a meter ahora, o con esencias, bueno, con fundamentación y con esencias. Entonces, no sé, yo por supuesto no creo nada de eso, pero son propuestas que se han ensayado en la literatura, ¿no? En fin, ahora no vamos a hablar de necesidad o posibilidad metafísica, sino de posibilidad, como les decía, natural. Y entonces,
otra vez, uno de los papeles de las leyes es demarcar esta esfera más restringida de posibilidad. Cuando digo esfera restringida de posibilidad, suena como que estoy hablando de algo súper sofisticado, pero en realidad lo único que quiero decir es significados que puede tener razonablemente el concepto, o bueno, la palabra posibilidad, referirse a diferentes, la palabra posibilidad, ¿no? Puede tener diferentes significados, es decir, puede referirse a diferentes conceptos. Posibilidad lógica, que es solamente el concepto de no autocontradicción, es decir, coherencia lógica, ¿sí? Posibilidad natural, que es solamente el concepto, y aquí es donde entra, de coherencia con las leyes. Coherencia con las leyes. ¿Sí? Con las leyes naturales, por supuesto. Aquí lo voy a poner con las leyes naturales, pero como les digo, la idea es que las leyes científicas refieran a las leyes de la naturaleza, ¿sí? Y aparte, coherencia, pues es algún tipo de concepto, pues obviamente lógico, y la idea es que una proposición sea naturalmente posible o nomológica o físicamente posible, se dice también, cualquiera de estas tres formas, siempre y cuando esa proposición no contradiga alguna de las proposiciones expresadas por las leyes científicas que se busca que representen a las leyes de la naturaleza, ¿sí? Algunos incluso dirán, no, las leyes de la naturaleza mismas son proposiciones. Veremos, pero no necesariamente, ¿no? El punto es hablar de esto de coherencia con las leyes naturales. Entonces, es el segundo sentido en que las leyes juegan un papel modal. Al definir el concepto de posibilidad natural, incluso algunos dirán al definir el concepto de posibilidad objetiva, ¿no? Más amplio. Yo, por ejemplo, creo eso, ¿no? Algunos dirán, por ejemplo, Agustín Rayo dice, bueno, el concepto de posibilidad lógica es un concepto de posibilidad de representación. Muchas veces, muchas cosas son lógicamente posibles, que de hecho no son posibles, en el sentido de, bueno, por ejemplo, una ilustración de esto es posible que, ¿quién es Luta? Luis sea distinto de Miguel, ¿no? Hablando de Luis Miguel, el famoso cantante. ¿Por qué? Porque hay una asignación de las constantes en la lógica clásica de primer orden que nos hace verdadero o satisface la fórmula Luis diferente de Miguel, ¿no? Es decir, voy a poner por acá, satisface esta fórmula. Luis no es Miguel, ¿sí? Hay una asignación lógica que hace verdadera esta fórmula, ¿sí? ¿Y eso por qué importa? Bueno, porque es lógicamente posible que esto suceda, dice Rayo, pero no es de hecho posible que Luis Miguel, ¿no? Esta persona, este cantante, sea distinto de sí mismo. Dado que la palabra Luis y la palabra Miguel se refieren a la misma persona, dado que Luis Miguel es autoidéntico, Luis Miguel como persona, como entidad, no es realmente posible que sea distinto de sí mismo, ¿no? Entonces, posibilidad lógica y posibilidad de hecho. Rayo distingue entre posibilidad de representación, de representazione, dice en latín, y posibilidad de mundo, ¿no? Posibilidad de hecho, posibilidad real. Son cosas distintas, argumenta Rayo, ¿no? En su libro, uh, The Construction of Logical Space, ¿no? La construcción del espacio lógico, del cual hay una versión en español que tengo por acá, pero ¿para qué se les enseño? Ya, así se llama, la construcción del espacio lógico, ¿vale? Pero bueno, dado esta separación entre posibilidad lógica y posibilidad real, les digo, algunos teóricos dicen, bueno, hay una posibilidad más amplia que la natural y que no es tan permisiva como la posibilidad lógica, que será la posibilidad metafísica, ¿sí? Y que es un tipo de posibilidad, es el tipo más amplio de posibilidad real, ¿sí? De nuevo, la gente ha intentado entender cómo definir esto, es un debate más o menos todavía abierto, y vemos muchos, o bueno, quizá no somos la mayoría, pero vemos algunos, yo también he estado trabajando en esto, pero hay algunos artículos publicados de gente como Priest, de Nolan, y otros, ¿no? Que argumentan que el concepto de posibilidad metafísica pues no está bien definido, es oscuro, no lo necesitamos en la teoría, etcétera, ¿no? Entonces, si ese es el caso, pues el candidato a ser el concepto más amplio de posibilidad real
El siguiente es posibilidad natural. Y aunque no lo sea, aunque supongamos que existiera esta cosa de posibilidad metafísica, el concepto de posibilidad natural obviamente es muy importante, ¿no? Bueno, entonces, regresando a las leyes científicas, ya tenemos un papel en la predicción y explicación científica, un papel semántico, por supuesto, todos estos están muy relacionados. Un papel modal, en el sentido doble de soportar contrafácticos, que está muy relacionado con la explicación, y de definir necesidad natural, de definir el concepto de necesidad natural. Y bueno, esta característica que les menciona, que puede haber abstracción, idealización o aproximación, ¿no? Nadie cree que, bueno, nadie enterado del asunto, cree que ahora se tengan las verdaderas o las más fundamentales leyes de la naturaleza, ¿no? De hecho, ese es parte del proyecto de la teoría del todo y la teoría unificada y todas estas ideas. Bueno, van por ahí buscar las leyes más fundamentales de la naturaleza. En fin, pero el punto es que aún restringidos a ciertos aspectos del mundo, muchas veces las leyes van a tener idealizaciones, van a abstraer ciertos detalles o van a ser aproximativas, ¿no? Vale, entonces estos son los papeles, como digamos, teóricos del concepto de ley científica. Preguntas, y si no, pasamos a lo siguiente. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Una pregunta nada más en el sentido de soporte contrafáctico. Entonces, ¿podríamos decir que de alguna manera que soporten el contrafáctico y por lo tanto tengan como esta predicción? ¿La predicción ayuda a su vez a la explicación o la explicación ayudaría a la predicción? Buen punto. Inicialmente, un segundo. Sí, inicialmente, bueno, en principio son cosas distintas aunque muy relacionadas, ¿no? Una explicación, bueno, básicamente esto es como muy estándar, es como hay mucho consenso sobre esto, o sea, un hecho muy básico, eh, pero parte de lo que se quiere decir con explicación es una respuesta a una pregunta, ¿por qué? ¿No? Cuando alguien te dice, ¿por qué sucede X cosa? Una respuesta adecuada a esa pregunta es lo que llamamos como explicación, es lo que llamamos explicación, ¿sí? Entonces, de nuevo, una explicación es una respuesta a una pregunta, ¿por qué? ¿No? Y una predicción, más bien, es una afirmación de que algo va a suceder en cierto momento. O sea, por supuesto, no tan vago. Si yo digo algo va a suceder en cierto momento, pues eso probablemente incluso es una verdad de la lógica temporal, pero una verdad lógica, ¿no? Una trivialidad, una tautología, digamos. Um, pero no, más bien como un hecho específico va a suceder en cierto momento específico o en cierto rango delimitado en cierto intervalo, ¿no? De tiempo. Bueno, eso es una explicación, ¿no? De nuevo, la afirmación de que cierto evento específico va a suceder en un cierto intervalo de tiempo o en un cierto momento, ¿no? Por supuesto, la afirmación de que eso va a suceder en el futuro, ¿sí? En un intervalo futuro o en un momento futuro. También a veces se busca, obviamente, que la teoría no solo prediga, sino lo que se conoce como retrodicción, algunos le llaman así. Simplemente es que, comillas, prediga los datos en el pasado. En realidad esto es pues adecuación empírica, ¿no? Que la teoría describa los datos que se tienen hasta ahora. Bueno, no es exactamente ese el sentido, sino que implique predicciones de datos que no se tenían acerca del pasado, ¿no? Bien, entonces, sí, de nuevo, son dos cosas en principio distintas. Explicación, respuesta a un por qué, y predicción, afirmación de que un evento específico va a suceder en un momento específico, ¿vale? Pero están muy relacionadas, ¿no? A veces una predicción puede ser parte de una explicación, ¿sí? Um, sí, entonces eso. Ahora, lo de la cuestión del papel contrafáctico,
perdón, de que soporten contrafácticos, sí está muy relacionado también con lo que se dice el poder predictivo de las leyes, o perdón, el poder explicativo de las leyes, es decir, qué tanto me permiten explicar, porque de nuevo me van a poder, o sea, una explicación no solo es acerca de lo que sucede, sino también muchas veces incluye lo que podría haber sucedido si no hubiera habido tal otro factor, ¿no? Esto lo han investigado en lo que se conoce como las teorías intervencionistas de la causalidad. La idea de que cuando yo descubro una cierta relación causal, o bueno, parte de lo que significa descubrir que hay una relación causal entre A y B, ¿no? Entre cosas A y B, parte de lo que significa eso es permitirme o darme la capacidad de intervenir en esas variables, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, que se haya descubierto que fumar causa cáncer, ¿no? Que hay una relación causal entre esas cosas, eh, me permite intervenir en la prevención del cáncer de pulmón, por ejemplo, intentando intervenir en la variable esta de fuma o no fuma, ¿no? Entonces, haciendo que alguien fume, que deje de fumar, es una forma en que puedo intervenir en las probabilidades que tenga de adquirir cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Entonces, que soporten contrafácticos, o sea, todo esto está relacionado con que soporten contrafácticos, porque obviamente una relación causal en parte es una relación contrafáctica, ¿no? Entonces, que me diga cosas como, si dejaras de fumar, ¿cuál es el contrario de incrementar? Se disminuiría, perdón. Si dejaras de fumar, se disminuiría tu probabilidad de tener cáncer de pulmón. Ese contrafáctico, a su vez, está basado en ciertas, bueno, en modelos y lo que se conoce sobre pulmones y sobre el humo y etcétera, pero también sobre ciertas leyes naturales, ¿no? De la naturaleza, leyes de la química, leyes de la biología, ¿no? Que nos permiten entender al cáncer, a los pulmones, al humo, etcétera, ¿no? Al humo del cigarro en particular, ¿no? Entonces, bueno, regresando, o resumiendo, que soporten contrafácticos es una parte importante del papel explicativo de las leyes, ¿sí? Porque nos permiten, por ejemplo, intervenir en relaciones causales. Porque nos permiten también, por otro lado, entender, esto es algo importante que también se ha enfatizado en filosofía de la ciencia, entender la relación entre diferentes variables, diciendo no solamente, o sea, no solamente diciendo, de hecho sucedió que hice esto y pasó esto, sino diciendo, si hubiera hecho algo un poquito distinto, en lugar de hacer esto, hacerlo un poquito para acá, por ejemplo, ¿no? Hubiera pasado esta otra cosa parecida con una influencia, digamos, del cambio de esta forma, ¿no? El ejemplo que les daba, si yo lanzo esta pluma desde este punto con esta dirección y con esta fuerza, bueno, con esta magnitud y dirección, va a llegar acá en tal momento T. Si tú lo hubieras lanzado con esta otra dirección y con esta otra magnitud, hubiera llegado a este momento con este otro momento, pero no hubiera llegado a este punto en este otro momento y con cierta, sí, bueno, en ese otro momento y porque hubiera cambiado, ¿no? Las magnitudes. Entonces, hacer eso, o bueno, tener esa información de qué tanto depende, ¿no? La evolución de un cuerpo, de un sistema, de un objeto, de qué tanto depende de ciertas variables, si lo lanzas acá o si lo lanzas así, ¿no? Hacer esos contrafácticos, se dice, nos permite entender la relación entre esas variables, ¿vale? Entonces, espero que eso haya ayudado. La medicina es una de las ciencias que más contrafácticos usa. Bueno, yo diría que todas, todas las ciencias. De hecho, parte, creo, de tener poder explicativo es tener contrafácticos, ¿no? Formular contrafácticos. Vale, gracias, Marco, por la pregunta. Bueno, teoría sobre las leyes. Vamos a distinguir aquí también como una categoría muy amplia, pero ¿cómo se llama? Antirrealismo, y que voy a dejar un poco de lado porque metafísicamente es como la menos útil, digamos, para explicar la metafísica de las leyes, por supuesto.
Digo, por supuesto, no significa que... Ahora lo voy a explicar. Realismo y realismo. Entonces les decía, antirrealismo, por supuesto, como su nombre lo dice, es una teoría de acuerdo a la cual las leyes no existan, bueno, las leyes bien no existen. Digo, entonces va a haber algún tipo de no existencia o no realidad. No son reales, ¿no? Lo pondré aquí, de hecho, así. Bueno, aquí puse teoría sobre las leyes, pero aquí más bien sería una clasificación como de los tipos o familias de teorías sobre las leyes, ¿no? Porque ya más específicamente las veremos ahora. Las leyes no son reales, son quizás subjetivas, son mera organización de la experiencia, ¿no? Y aquí hay varias, pues, muchas variedades, pero por ejemplo, algún tipo de instrumentalismo. Bueno, el instrumentalismo no es exactamente un antirrealismo, sino es un arrealismo, por decirlo así. También es importante ponerlo, así que, y decir por qué quiero decir con eso de arrealismo. O irrealismo, bueno, arrealismo. Lo voy a poner así entre comillas. No es que realmente se utilice así, pero me refiero al instrumentalismo. Simplemente, ¿por qué arrealismo en vez de antirrealismo o realismo? Porque no hay compromiso ontológico, ¿sí? Digo, por supuesto, también en el antirrealismo, pero el antirrealismo no solo es la tesis de que no nos comprometemos con que existan o no las leyes, sino que es algo más fuerte, que es no nos comprometemos porque no existen. Y el instrumentalismo, como lo estoy entendiendo aquí, es no nos comprometemos porque no sabemos o no hay ninguna afirmación de si existen o no. Las leyes, como dice su nombre, son instrumentos. Bueno, en general esto en realidad es para las teorías, pero obviamente esto se extiende a las leyes. Instrumentos para predecir observaciones, ¿sí? Si se fijan, está radicalizando uno de los papeles importantes de las leyes, que es, como les decía, usamos las leyes científicas, bueno, los científicos, o la ciencia, o la gente que se dedica a la ciencia, usa las leyes científicas para predecir qué es lo que se va a observar en algún momento. Por ejemplo, un ejemplo que fue famoso hace un par de años, las ondas gravitatorias, ¿no? Las ondas gravitatorias se sabía que eran consecuencia de la teoría de Einstein de la relatividad general. No sé, ahora que lo pienso, no sé exactamente desde cuándo, pero al menos desde los 70s, 80s quizá, ¿no? O quizá desde antes. Eso es un buen punto, ahora que lo pienso. Alguna vez leí sobre ese dato, pero ya lo olvidé. No sé si desde antes. Seguramente no desde que Einstein formuló la teoría, pero voy a pensar esto. Voy a buscar este dato. Pues. Pero el punto es, se sabía que la teoría de Einstein tenía la implicación de que existen ondas gravitacionales, pero eso no se había podido observar porque no había la tecnología suficientemente fina. ¿Sí? Con esto, el experimento LIGO y esto, ¿cuánto fue? Hace 2 o 3 años, se hizo la observación, se confirmó la predicción de la teoría de Einstein de que existen ondas gravitacionales. ¿Sí? Entonces el instrumentalista enfatiza este papel. Te diría una teoría, en particular pues, las leyes científicas que postula la teoría, son instrumentos para predecir observaciones, para organizar la experiencia en general. ¿Sí? No me comprometo con que de hecho en el mundo haya tal cosa como leyes de la naturaleza. ¿Sí? Y los antirrealistas dirían, de hecho no las hay. ¿Sí? No hay tales cosas, son ficciones para organizar la experiencia, etcétera, ¿no? Digo, aquí podríamos poner, yo podría, por ejemplo, aquí algún tipo de epistemología positivista o incluso pragmatista, ¿sí? A veces pragmatista, sobre todo empirista. El empirismo constructivo, por ejemplo, de Van Frasen. A veces el positivismo tiene más este tinte instrumentalista, ¿no? Porque te dirían, bueno, la afirmación de que las leyes no existen o no son reales es a su vez una afirmación metafísica, ¿no? Por ejemplo, el positivismo lógico te diría eso, ¿no? Pero el positivismo quizá más clásico tendría una afirmación pues más sustantiva, ¿no? No existe. Bueno, entonces les digo, están estas como posturas o tipos de posturas, antirrealistas o arrealistas. Las vamos a poner entre paréntesis, de nuevo, no porque no sean opciones serias, son opciones muy discutidas en filosofía de la ciencia,
y son importantes desde el punto de vista epistemológico, pero desde el punto de vista ontológico, pues no dan mucho más, ¿no? Es decir, para investigar o para pensar, simplemente si te dicen no existen, pues ya no hay nada que preguntarse, ¿no? Bueno, pregunta. Dice Carlos, ¿poder explicar y predecir sirve como criterio de demarcación entre una teoría de ley científica y una no científica? Esa es una idea que se ha ensayado en filosofía de la ciencia. La cosa es que incluso una teoría no científica puede tener ¿cómo se dice? Cierto poder predictivo, incluso poder explicativo. De hecho, muchas veces las teorías pseudocientíficas se compran por el aparente valor predictivo que tienen, ¿no? Una teoría del diseño inteligente, ¿no? De la gente que propone esa teoría, no es científica, muchos, yo creo que habría un consenso básicamente universal, que es una teoría pseudocientífica, ¿no? La teoría del diseño inteligente. Pues te intentan explicar con esa teoría los datos que explica mejor la teoría de la evolución por selección natural, ¿no? O bueno, digamos, la unificación de la teoría evolutiva, ¿no? No sé, piensen en un ejemplo relevante de estos últimos meses, la teoría de que el dióxido de cloro, tomar dióxido de cloro te sana o te previene del COVID, ¿no? Por supuesto no tiene ningún fundamento científico. La gente se lo cree, bueno, por muchos factores, pero quizá podríamos decir, bueno, quizá uno de ellos es que explica, dentro de la mente de estas personas, por supuesto realmente no lo hace, explica, o bueno, que más bien, que se invocan ciertas pseudoexplicaciones para fundamentar esa práctica, ¿no? Cosas como, beber cloro te purifica la sangre y este tipo pues, de mentiras o sinsentidos, ¿no? Pero esos sinsentidos, que no tienen, es decir, no tienen ningún fundamento, tienen este aparente valor predictivo. Bueno, pero es aparente, es aparente, realmente no lo explican. Ahí, para decir más, tendríamos que tener una teoría más detallada de explicación, que es parte de filosofía de la ciencia, ¿no? Pero es un buen punto. Para investigar de nuevo en filosofía de la ciencia, sí hay una demarcación ahí entre ciencia y pseudociencia. De nuevo, ha sido un tema muy debatido, sobre todo en el siglo XX. Pero bueno, es una pregunta todavía abierta y sí, eso es lo que podría decir, ¿no? Para filosofía de la ciencia. Bien, entonces vayamos ahora al realismo. Y dentro del realismo, voy a ponerlo acá, me gustaría mencionar básicamente, de nuevo, yo creo que aquí podríamos distinguir otros dos subtipos amplios de ontologías o metafísicas de las leyes naturales. Una que se correspondería con lo que se conoce como humanismo y una más aristotélica, ¿no? Digamos. De nuevo, esto a veces se toma como una clasificación exhaustiva, y no creo que necesariamente lo sea así. Es decir, no creo que toda teoría sobre las leyes, toda teoría realista sobre las leyes se pueda meter en uno de estos dos cajones, pero sí creo que es, al menos inicialmente y también por motivos, por decirlo así, didácticos, es una caracterización útil, ¿no? Dividir a las teorías sobre la naturaleza de las leyes naturales en teorías humanas y teorías aristotélicas, ¿sí? Y aquí, por supuesto, humanas, pues por supuesto viene de Hume, como ya les comenté en sesiones pasadas, de la idea humeana de que no hay necesidad en la naturaleza, no hay conexiones necesarias entre entidades distintas, el famoso eslogan, ¿no? Que define el humanismo. Y como les dije, bueno, aquí depende qué se quiere decir con entidades distintas. No puede ser, por ejemplo, sí, muchos dirán, hay una conexión necesaria entre las partes y el todo, en ciertos casos al menos, etcétera, ¿no? Tienen que decir entidades separadas, entidades distintas. Bueno, ahí hay que investigar. En fin, pero esta es la tesis fundamental, ¿no? Que no hay necesidad en la naturaleza, no hay conexión necesaria entre entidades distintas. Y entonces el humanismo va a involucrar cierto tipo de deflacionismo, por decirlo así. ¿Qué significa esta palabra? Deflacionismo.
Esta palabra es muy utilizada, o este concepto de deflacionismo es muy utilizado en muchas ramas de la filosofía. Y simplemente significa, digo, no es algo exacto y universal, pero significa algo como la idea o la postura de que el concepto en cuestión ha sido muy inflado, por decirlo así, se le han adjudicado muchas características, o se le ha adjudicado un valor muy central o una utilidad teórica muy importante, pero los deflacionistas sobre X, sobre lo que estamos hablando, en este caso leyes, en este caso más bien necesidad natural, te van a decir, se ha inflado mucho este concepto, se le ha adjudicado más de lo que de hecho tiene, ¿no? Entonces vamos a desinflarlo. Esta es la metáfora que está detrás del concepto de deflacionismo, pero de nuevo es una postura de ese tipo, una postura de acuerdo a la cual se ha inflado mucho el concepto y los deflacionistas te dicen hay que simplificar, hay que mostrar que de hecho tiene menos de lo que se pensaba, ¿sí? Por decirlo así. Entonces el humanismo lo podemos ver como un deflacionismo sobre la necesidad natural. ¿Sí? Entonces los humeanos te van a decir, bueno, en el concepto de ley natural, tradicionalmente, no en el siglo XX solamente, sino incluso muchísimo antes, probablemente yendo hasta la antigüedad, ¿no? Desde que se empieza a hablar de algo como un patrón o una relación de causalidad, o quizá incluso el logos heraclitio, ¿no? Cuando la gente empieza a leer mucho en los como 100 fragmentos que hay, pero bueno, desde que se empieza a hablar de estas cuestiones sobre la conexión en la naturaleza, los patrones que hay en la naturaleza, eh, se, se, se infla este concepto adjudicándole algún tipo de necesidad, de conexión necesaria. Entonces, ¿en qué sentido hay una conexión necesaria cuando hablamos de leyes? Piénsenlo así, otra vez el famoso ejemplo de F igual a MA. Lo que esta ley me estaría diciendo, según estas ideas de conexión necesaria, es que necesariamente, es decir, en toda circunstancia posible, en todo mundo posible, en el que yo le imprima a este objeto que tiene una cierta masa m, ¿no? Determinada, una cierta fuerza, ¿no? Eso necesariamente va a implicar que el objeto va a acelerar de cierta forma, ¿sí? Entonces, es decir, lo que estoy diciendo es no puede suceder, no hay ninguna circunstancia realmente posible. Digo, quizá lo puedo imaginar y dibujar y escribirlo, pero no puede, de hecho, en la realidad no puede suceder que yo le imprima a este objeto que ya tiene una masa m determinada, esta fuerza, y que el objeto haga esta otra cosa, ¿no? Dejando todo lo demás igual, ¿no? Suponiendo que no hay una corriente de aire muy fuerte o lo que sea. Así como de hecho estamos en esta circunstancia, no puede suceder que yo imprima esta fuerza y el objeto haga esta otra cosa, ¿no? Entonces, ahí hay una conexión necesaria entre existentes distintos, ¿no? La fuerza y el objeto, ¿no? La evolución del objeto. Entonces, por supuesto, eso es lo que los humeanos rechazan. Piensan que se ha inflado mucho el concepto de necesidad natural al suponer que hay estas conexiones necesarias. Y el humanismo, ahorita vamos a ver cómo, busca desinflarlo, ¿sí? Voy a borrar esto para poner un poco más acá abajo. Bueno, ¿cómo lo va a hacer? Con la teoría más, digo, ha habido muchos desarrollos después de Lewis, ¿no? Lewis empezó a escribir sobre esto al menos desde los 70s, 80s quizá. Sus escritos más famosos sobre, bueno, como muy importantes en el sistema lewisiano son de inicios, de finales de los 80s, inicios de los 90s. Pero, ahora voy a dar tu pregunta, Marco. Sí, entonces, bueno, los desarrollos más importantes en el humanismo en el siglo XX, más fundamentales, probablemente la figura más como notoria ahí sea otra vez David Lewis, con lo que se conoce como la teoría de los mejores sistemas. Y esta, a su vez, es, ahorita lo voy a explicar, pero esta, a su vez, es un descendiente, por decirlo así, de lo que se conoce como la teoría regularista. ¿Ay? Que es el ejemplo perfecto, el ejemplo paradigmático del deflacionismo sobre la necesidad natural, ¿sí? Entonces voy a explicar un poco esto de la teoría regularista. ¿Ok? Entonces, regularismo.
Es simplemente la tesis de que las leyes de la naturaleza son regularidades, ¿no? Bueno, no debería poner igual, debería poner son un elemento del conjunto. Bueno, las leyes de la naturaleza son regularidades. ¿Eh? ¿Qué quiere decir regularidades? Fíjense, según y esto, ahora hay que notarlo, el regularismo está muy asociado con epistemologías empiristas, ¿no? Por ejemplo, Mill, también Ramsey parece que tenía ideas parecidas. Pero bueno, es la idea de que lo que nos dice una ley, F igual a MA, E igual a MC al cuadrado, la ecuación de Schrödinger, las ecuaciones de la relatividad general, o lo que se proponga, la ecuación de Dirac, ¿no? En la física, ¿no? Pero digamos, si hay leyes más allá de eso, no sé, la ley de la oferta y la demanda, todas esas, el punto es, lo que nos describen, según la teoría regularista, es un patrón es un patrón, ¿sí? ¿Qué es un patrón? Una regularidad. Entonces son regularidades son patrones. ¿Qué queremos decir con esto? Son, por decirlo así, reincidencias. Bueno, son más palabras para lo mismo. Pero ¿qué quiero decir? Quiero decir que cuando decimos F igual a MA, lo que estamos diciendo, según los regularistas, es que siempre que hemos observado que se le aplica una fuerza a un objeto con esta masa, una fuerza que tiene tal dirección y tal magnitud, el objeto, que tiene ya esta masa m determinada, el objeto acelera de esta forma, ¿no? Con tal dirección y con tal magnitud. Siempre que hemos observado a su vez que un objeto con esta otra masa, supongamos, le imprime una fuerza con esta otra dirección y con esta otra magnitud, el objeto acelera de esta forma, ¿sí? Entonces, cuando formulamos una ley científica, lo que estamos haciendo es resumir, poner en una ecuación esta relación que vemos entre, por un lado, la masa del objeto y la fuerza que se le imprime, y la aceleración que se produce en el objeto, ¿sí? Entonces estamos resumiendo esta regularidad, esto que se ha observado, esto que ha pasado constantemente. Entonces vean cómo esto se relaciona, por supuesto, con la idea humeana de causalidad de conjunción constante y todos estos, y no es coincidencia. De nuevo, esto está muy asociado a epistemologías más empiristas. Una regularidad simplemente resume, digo, poniéndolo desde un punto de vista epistemológico, te dirían, una regularidad simplemente resume lo que hemos observado, ¿no? Es un resumen de las observaciones. Pero el humanismo involucra ir de la epistemología, bueno, no te lo van a decir así, pero yo creo que sí, pero no me lo crean, lo voy a poner de otra forma. El humanismo, una forma de ilustrar qué es el humanismo es ir de la epistemología a la ontología y decir, mira, no solo es que una ley resuma nuestras observaciones, sino que una ley solamente es un resumen de las ocurrencias, de las regularidades, de los patrones, de las, sí, ¿no? De las causas como, sí, de lo que ha sucedido antes, ¿sí? Lo hayamos observado o no incluso, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo Lewis daba esto, el twist, ¿no? El giro metafísico más, yendo al fondo con esta idea. Pero esta es la idea básica del regularismo, ¿no? Las leyes naturales simplemente son regulares, son patrones, no hay que inflar más allá de decir esto es necesario y es la estructura del universo, ¿no? Digo, por supuesto, yo lo estoy formulando, no es que yo crea nada de esto, pero esto es lo que dice el regularismo, ¿no? Si leyeron el capítulo de Sider sobre modalidad, sobre posibilidad en el librito de acertijos de la existencia, que era uno de lo que podían leer en estos temas de leyes y modalidad, él da contraejemplos, ¿no? Y digo, son más o menos fáciles de ver, ¿no? La idea es que hay muchas regularidades que no son leyes, ¿no? No sé, imagínense que todos los viernes sus vecinos quieren fiesta, ¿no? Con mariachis. Esa es una regularidad, ¿no? ¿Es una ley? Pues no, no es una ley de la naturaleza que los vecinos tengan fiesta. Claro, no es tan fácil. Un regularista te puede decir, bueno, pero mi criterio tiene que ser más fino entonces. Tiene que ser una regularidad que se haya dado desde el inicio del universo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por supuesto, como los vecinos no existen desde el inicio del universo, pero bueno, tampoco las economías existen desde el inicio del universo. Entonces, la ley de la oferta y la demanda no es una ley. Algunos regularistas estarían dispuestos a comprarte
admitir que ellos piensan que no, que la ley de la oferta y la demanda no es una ley, que las únicas verdaderas leyes de la naturaleza son las de la física. Y la más fundamental, la física que valga desde el Big Bang, digamos, ¿no? Por decirlo así. Es muy radical, ¿no? Entonces, no, se tiene que restringir más. Eh, pueden ser regularidades que no hayan existido antes, sino que lleguen a existir. Pero entonces hay que distinguir las regularidades como chafas, ¿no? Es decir, las regularidades que no constituyen leyes, como los vecinos teniendo fiestas cada viernes, de las regularidades que sí. Hay más, no estoy diciendo que esto refute así definitivamente el regularismo. Por ejemplo, te van a decir, bueno, tiene que involucrar constantes, bueno, más bien, si involucra constantes, o sea, por ejemplo, me estoy refiriendo a los vecinos, ¿no? Entonces es un particular, me estoy refiriendo a algo concreto, específico, a este conjunto de personas o a este grupo de personas, esta pluralidad de personas que son los vecinos. No, dirían los regularistas. Tienes que, si aparecen constantes como c cuadrada, ¿no? La velocidad de la luz, tienen que ser constantes universales, ¿no? Y así, habrá como maneras de tener criterios más finos para distinguir aquellas regularidades que sí pueden ser leyes, ¿sí? Carlos hace una muy buena pregunta. Sí, la voy a mencionar de una vez, porque de hecho este es uno de los problemas que se han adjudicado a la teoría humeana que voy a explicar ahora. Dice Carlos, entonces las leyes naturales no tienen poder explicativo, no describen causalmente bajo el regularismo, ¿no? Y muchos dirían que exactamente, diste en el clavo, que si solo están describiendo regularidades, entonces no te podrían decir que, no te podrían permitir predecir o explicar por qué sucede algo, ¿no? Si tu explicación se basa en la afirmación de que esto ha sucedido así, pues estarías cometiendo algún tipo de falacia inductiva en decir, bueno, por lo tanto va a seguir sucediendo así, ¿no? Si solamente son regularidades. Entonces, y este tipo de ideas está muy bien porque nos llevan a la idea de Lewis, ¿no? Entonces, las leyes naturales no pueden ser solamente descripciones de las regularidades hasta ahora, ¿sí? La idea de Lewis es un poco más, bueno, bastante más sofisticada. De nuevo, no estoy diciendo que esto refute así de plano el regularismo, solo estoy mostrando como problemas iniciales que requieren que la teoría regularista sea mucho más sofisticada, ¿sí? Una manera de hacerla más sofisticada es la teoría de los mejores sistemas de Lewis, que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, pero también vamos a regresar a este tema del poder explicativo de una ley humeana, por decirlo así. Entonces, Lewis tiene esto, lo que se conoce como el mosaico humeano. ¿Por qué? Porque Lewis, y esto ha sido súper cuestionado, por ejemplo, ahora que Marco mencionó mecánica cuántica, por ejemplo, con base en la mecánica cuántica, ¿no? Esto está en Modlin, por ejemplo, supongo que el primero en hacerlo. No, porque Lewis ya lo menciona desde antes, desde los 80. Bueno, pero Modlin lo recalcó muy bien por ahí 2007, ¿no? En fin, ¿qué es lo que dice el mosaico humeano? Y luego lo de la mecánica cuántica. El mosaico humeano, según la idea que tenía Lewis, es una idea, dice, pointillista, algunos dicen, ¿no? Es la idea de que lo único que existe fundamentalmente, lo que hay en la naturaleza son, por decirlo así, puntos de materia que tienen sus propias cualidades intrínsecas, que no requieren de la existencia nada más, ¿sí? O piensan así, partículas puntuales, ¿no? Las partículas fundamentales con sus propias cualidades cada una, ¿no? Entonces tendríamos aquí puntitos de materia o puntos del espacio-tiempo o partículas puntuales que tendrían cada una ciertas propiedades, ¿no? Aquí la propiedad P, la propiedad Q, la propiedad R, esta, S, y así. Propiedades intrínsecas, ¿sí? Y las relaciones que tengan, además de las meras relaciones espaciotemporales, estar arriba, abajo, antes, etcétera. Obviamente, si ya metemos ahí algún tipo de relatividad, pues otro tipo, ¿no? Intervalo espaciotemporal, lo que sea. Pero bueno, además de las relaciones espaciotemporales que tengan estas cosas, ¿no? Que voy a poner aquí, este está arriba de, este está antes de, lo que sea. Las únicas otras relaciones que van a tener esos puntitos de materia van a ser las determinadas por sus propiedades intrínsecas. Si, por ejemplo, esta P significa que ese puntito tiene cierta carga y esta R significa que este otro puntito tiene esta otra carga, bueno, esas dos propiedades de los puntitos van a determinar cuál tiene más carga que la otra, ¿no?
por poner un ejemplo sencillo, ¿no? Y esta es la idea de Lewis, que el universo, a final de cuentas, es solo puntitos de materia con sus propiedades intrínsecas y relaciones espaciotemporales. Dice Lewis, todo lo demás surge de ahí. Bueno, dice, superviene de ahí o sobreviene de ahí. Pero ahora no voy a explicar sobrevivencia o supervivencia. Todo lo demás surge de ahí, ¿no? Todo lo que vemos en el universo, así lo que están viendo ahorita, diría Lewis, surge de meros puntitos de materia con sus propiedades, ¿no? Esta es la idea del mosaico Humeano. Y Lewis quiere reducir todo, incluyendo leyes, a esto, ¿sí? Bien. Esto, por supuesto, lo que les decía, no tiene mucho que ver con lo que hoy se entiende en la física más fundamental. En la física más fundamental, pues está lo que se conoce como enredamiento, que es que estas cosas, suponiendo que hay estos puntitos de materia, deben tener no solo sus propiedades intrínsecas, sino ciertas correlaciones, ciertas relaciones probabilísticas entre las propiedades que tienen unas y otras, ¿no? Entonces, además de las meras relaciones espaciotemporales, debe haber algún tipo de correlación extra, ¿no? Entonces, por eso es el tan sobado tema de que en la mecánica cuántica hay un holismo. Y además, no solo lo hay como de hecho, sino algo que se conoce como el teorema de Bell, muestra o implica que para dar cuenta de la evidencia que da cuenta la mecánica cuántica, se tiene que postular este tipo de correlaciones. A menos que se postulen cosas raras como determinismo desde el origen del universo, estaba determinado que iba a pasar esta partícula, que iba a tener esta relación con esta desde el Big Bang, ¿no? Fuera de eso, el teorema de Bell dice tiene que haber estas correlaciones, ¿no? Este es un argumento muy famoso, de nuevo, de Maudlin, en contra del humanismo. Maudlin tiene su propia teoría de las leyes. Y ha habido gente, ¿no?, que ha intentado remendar, digamos, el humanismo, el mosaico humeano, para intentar que no sea refutable por la mecánica cuántica, ¿no? Sí, ahora no mencionaré más sobre eso, pero esta es la idea, ¿sí? Y por supuesto, ya más allá de la mecánica cuántica, cuando, digamos, clásica, cuando vamos a mecánica cuántica relativista y así, incluso desde el electromagnetismo, ya no se hablan de partículas, sino de campos, ¿no? En mecánica cuántica de campos, las partículas en realidad son manifestaciones, por decirlo así, de los campos, ¿no? Los campos cuánticos, de los campos de energía, por ejemplo, ¿no? De las fuerzas, por ejemplo, la fuerza, lo que está involucrado en la electricidad, ¿no? Hay un campo ahí que describe las magnitudes, bueno, es un poco bastante más complejo, por lo poco que entiendo del tema, pero describe las magnitudes, sobre todo el espacio-tiempo. No son particulitas con sus pequeñas propiedades, sino que hay campos, ¿no? Entonces, esta idea del mosaico humeano es, como dice el mismo Lewis, está inspirado en la mecánica clásica del siglo XIX o antes, ¿no? Y pues sí, es verdad, la física de hoy es muy distinta a esto, a menos que, por lo que dice cosas, gente como Gustavo Romero, parece que en algunas investigaciones en, en gravedad cuántica parecen ir hacia un tipo de puntillismo así, ¿no? Pero no sé mucho sobre eso, entonces, básicamente nada. Entonces, pero bueno, aquí hay una discusión. El punto es qué tanto esto refleja la física de verdad, ¿no? Y al menos en el nivel cuántico clásico, no mucho, y en el nivel de los campos cuánticos, pues menos. En fin. Entonces, Lewis quería reducir las leyes a esto, ¿no? A los puntos, a las particulitas, digamos, con sus propias propiedades. ¿Qué es lo que dijo Lewis? Bueno, consideren todo el universo. Voy a poner aquí otro dibujo igual de abstracto. Voy a poner, pónganse así como un pan, ¿no? Supónganse que esta es la representación del universo cuatridimensional o tetradimensional, ¿no? Las tres dimensiones del espacio y la cuarta del tiempo. Entonces vemos el universo así en su historia completa, por decirlo así, ¿no? Quizá es infinito y se va hacia el infinito, hacia acá, hacia el pasado y hacia el futuro. O quizá aquí hay una singularidad, un Big Bang, o ese tipo de cosas. Por ahora no importa. El punto es, consideren toda la historia del universo, dice Lewis. Bueno, esa historia va a estar llena de sucesos, ¿no? De eventos. Sucede algo acá, sucede algo en esta otra posición espacio-temporal, ¿no? Etcétera. Bien, entonces están esos hechos y de toda esa historia va a haber varios conjuntos de proposiciones que describan toda esa historia, ¿sí?
Muchos conjuntos la van a describir. Por ejemplo, uno de ellos va a contener la proposición. Carlos Romero está hablando el viernes 11 de septiembre a las 11:40 de la mañana, 11:45. Carlos Romero está hablando el 11 de septiembre, lo que sea, ¿no? Es decir, algún conjunto de proposiciones va a incluir la proposición Carlos Romero está hablando el viernes 11 de septiembre, ¿sí? De 2020 a tal hora, etc. Otros conjuntos no. Pero todos van a, o sea, es decir, solo estamos considerando los conjuntos que describan toda la realidad. ¿Cómo lo van a hacer los que no lo incluyen? Bueno, vamos a ver eso, ¿no? Pero entonces, de nuevo, el punto es, dada esta realidad entera, la historia entera del universo, va a haber muchos conjuntos que la describan. Y Lewis dice, dentro de ellos, dentro de todos esos conjuntos que describen a la realidad, ¿no? Vamos a decir aquí el conjunto C1 la describe, el conjunto C2 también, el conjunto C3, qué raro, el conjunto C3 también. Dentro de todos estos conjuntos, este va a ser de nuevo un conjunto de proposiciones, P, Q, R, S, ¿no? No la confundan acá con las propiedades que puse aquí. Y este va a ser otro conjunto de proposiciones, A, B, C. Dice Lewis, bueno, dentro de todos ellos va a haber unos que tengan una cierta propiedad, que es simplicidad. Que tengan, por decirlo así, menos proposiciones básicas sí, menos supuestos, menos proposiciones que se den por sentado, ¿no? Por decirlo así. Bueno, va a haber conjuntos más simples que otros, pero también va a haber conjuntos que describan menos aspectos de la realidad. Por ejemplo, habrá conjuntos que digan, hay gente hablando el viernes 11 de septiembre, ¿no? Pero que no te digan, Carlos Romero está hablando. Es verdad, hay gente hablando el viernes, pero es mucho menos detallado. Se dice entonces que el conjunto es menos, de proposiciones es menos poderoso, porque describe menos aspectos, menos detalles, ¿sí? Entonces, la teoría de los mejores sistemas, entonces vamos a decirle así un sistema, de hecho lo vamos a sistematizar como, vamos a sistematizar esta idea de sistema como un sistema axiomático. Es que no quería ponerlo como súper detalladamente porque no quiero explicar ahora el concepto detallado de sistema axiomático, pero un conjunto de proposiciones que se ven como básicas y una manera canónica, un conjunto de reglas para derivar o inferir a partir de esas proposiciones que son los axiomas, ¿no? Va a ser un sistema axiomático y mejor, Lewis dijo, bueno, va a ser un balance entre dos cosas. Simplicidad y poder. Sí, entonces, el mejor sistema o los mejores sistemas, porque puede haber empates, dice Lewis, van a ser aquellos que, o aquel que, mejor balancee simplicidad y poder. Tenga menos suposiciones básicas, pero tenga más consecuencias con más detalle. Digo, no dio un criterio muy definido y esto ha sido un súper debate, entender qué significa poder y qué significa simplicidad. Pero van a ser aquellos conjuntos, aquellos sistemas axiomáticos que mejor balanceen esta cuestión de tener los menos suposiciones posibles, por ponerlo de una forma, y las mayores consecuencias posibles o las más explicativas, las más descriptivas, ¿sí? Entonces, los mejores sistemas son aquellos sistemas axiomáticos que mejor tengan ese balance entre simplicidad y poder. ¿Por qué balance? Porque son cosas, si se dan cuenta, contrarias. Puedes agregarle más poder a tu sistema axiomático agregándole más cosas. Entonces ya es menos simple. Puedes hacerlo más simple quitándole cosas que te van a hacer perder poder explicativo, predictivo, etcétera, descriptivo, ¿sí? Entonces son dos cosas que se están balanceando. Dice Lewis, el mejor sistema va a ser aquel que balancee ambas cosas, ¿right? Y entonces, ya que tenemos estos conceptos de mejores sistemas, dice Lewis, las leyes de la naturaleza son los teoremas de los mejores sistemas. Del mejor sistema del mejor sistema o de su intersección si es que hay varios, ¿sí?
del mejor sistema axiomático que describa toda la historia del universo, probablemente no lo conocemos. Pero, o muy probablemente no lo conocemos, pero del que describa toda la historia del universo, lo habido y lo por haber, y lo que está haciendo, por decirlo así, aquel que mejor sistematice esa historia con un balance de simplicidad y de poder va a ser el mejor sistema, y las consecuencias de ese van a ser las leyes de la naturaleza, ¿sí? De nuevo, hay mucha discusión y todavía hoy se han intentado definir criterios de simplicidad y poder. Tendremos que preguntarnos por qué poder y por qué simplicidad son los criterios. Hay más o menos una idea, ¿no? Más o menos clara de por qué lo sería. Simplicidad, porque entre más simple estás metiendo menos de lo innecesario, digamos, ¿no? Si es muy simple, estás metiendo solo lo estrictamente necesario y eso no deja, o eso, digamos, cierra la puerta a la arbitrariedad. Y más poder, pues porque necesitas algo que describa toda la realidad, ¿no? Esto está muy casado, dirían los humanos, con la práctica científica. Entonces aquí no hay necesidad, solo hay descripción de todo el universo, ¿sí? Esta es la idea básica. Como les digo, se han intentado más cosas, se han intentado poner detalles en estos conceptos de simplicidad, de poder y mejorar la idea del mosaico humeano. Pero aquí se está deflacionando, se está desinflando más bien el concepto de necesidad. Y vean cómo es un tipo de teoría regularista más sofisticada. Pero se está desinflando el concepto de necesidad natural porque no, de entrada no se definen las leyes como necesarias. Dice Lewis, va a haber mundos, otros mundos posibles. Recuerden que Lewis piensa que hay estos otros universos alternativos. Lewis te dice, va a haber estos otros universos alternativos, dentro de los cuales algunos de ellos también satisfagan estas mismas proposiciones del mejor sistema que describe esta realidad. Todos esos mundos van a ser los que estén dentro de esta esfera que mencionamos de posibilidad natural, ¿sí? Pero no es que, bueno, en ese sentido las leyes sí definen la esfera de posibilidad natural. Son aquellos mundos que hacen verdaderas las mismas leyes que este mundo. Pero no hay algo ahí como muy sustantivo, solo es un resumen de la historia del universo, un resumen, digamos, estructurado, simplificado, ¿no? De la historia del universo. Y resulta que algunos otros mundos posibles también satisfacen esos patrones generales, ¿no? Que son los teoremas del mejor sistema. Y esos otros mundos son los que vamos a llamar naturalmente posibles, pero no es que haya algo metafísicamente muy sustantivo ahí, diría Lewis, ¿sí? Entonces, vean, está intentando desinflar el concepto. Para cerrar nada más, mencionaré la teoría aristotelista. Como les digo, esto está muy opuesto frontalmente a la teoría, a las posturas humeanas. De nuevo, la postura humeana, como el foco ha sido la teoría de los mejores sistemas de Lewis, que, de nuevo, como les digo, desinfla estos conceptos de necesidad. Muy pocos humeanos, aparte de Lewis, se creen, quién sabe si Lewis mismo, de hecho, sí se la creía, la cosmología de los mundos posibles concretos de Lewis. Pero los humeanos, en general, sí buscan desinflar el concepto de necesidad y decirte, no, en realidad solo hay regularidades, ¿no? Algo así. Y hay muchos desarrollos sobre el tema. Pero el foco sigue siendo este concepto básico de mejores sistemas. No es el único, pero es como el foco, ¿sí? Y los proyectos aristotelistas están desde frontalmente al otro lado, ¿no? Diametralmente opuestos, ¿no? En lugar de desinflar el concepto de necesidad natural, piensan que es la esencia o parte de lo más importante de las leyes naturales, ¿sí? Que tengan este poder, digamos, modal, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar, como acabo de mencionar, ideas muy aristotelistas, cosas como esencias y potencialidades, ¿sí? Incluso universales. Yo pondría potencialidades. Yo pondría a la teoría de los universales de Armstrong acá. Una ley sería una relación entre universales, F y G, por ejemplo, ¿sí? Entonces, suponiendo que E igual a mc al cuadrado fuera una ley, por una relación, ¿qué relación? Dice Armstrong. Pues esta relación le llama relación de necesitación. La energía tiene una relación de necesitación con
la masa y el cuadrado de la velocidad. Bueno, aquí son 3 propiedades, ¿no? Pero no importa. Hay una relación de necesitación que crea entre esos universales, Armstrong es un realista de los universales, por supuesto. ¿Sí? De hecho, eso se conoce como la teoría de Armstrong, Tully y Dredske, que fueron los que tuvieron este tipo de ideas, ¿no? Que entonces tenemos los universales de energía, de masa y de la constante de la velocidad de la luz, y hay una relación entre ellos, que es la relación de necesitación, y que exista este estado de cosas, esta relación entre esos 3 universales, es lo que significa, o es este estado de cosas, es la ley. ¿Sí? Es esta relación es una relación que hace leyes, ¿no? La relación de necesitación. La queja obvia, y ahí que le han hecho muchos, digo, hay mucho más aquí, pues, o sea, tendríamos que explorarlo más a fondo, pero la queja inicialmente que se hace esto es que es oscuro, que no está, como se dicen, como dices clásicamente, ¿no? Obscurum per obscurius, o al revés, obscurius per obscurum, ya no me acuerdo cuál es, pero lo obscuro por lo obscuro, ¿no? Te intentan explicar qué es una ley con este concepto de relación de necesitación, que parece que solo le está poniendo un nombre, no está explicando, ¿no? Esa es una queja. De nuevo, hay muchos más detalles aquí, pero esto es como un panorama. Y aquí en esencias y potencialidades, es una idea parecida. Por ejemplo, en potencialidades, si recuerdan, habíamos visto que son estas propiedades de las entidades que los disponen a ciertas cosas o que les dan ciertas potencias para hacer de ciertas formas. ¿Sí? Si recuerdan, por ejemplo, el enfoque de Jacobs que vimos la vez pasada, había ciertas relaciones modales entre propiedades, se parece mucho a lo de Armstrong, ¿no? Entonces, pero no es la única idea potencialista, por ejemplo, pero digamos, es muy popular, ¿no? Digamos, es como, antes de mencionar más, es como muy central a el enfoque aristotelista, la idea de que tenemos propiedades, ¿sí? Y que entre estas hay alguna conexión modal, ¿sí? ¿Sí? Que es una conexión esencial a la constitución de las propiedades mismas, ¿sí? Es decir, te dirían cosas como, es parte de la esencia de la propiedad de la energía, sea universal, sea tropo, sea lo que sea, pero es parte de la esencia de la energía estar conectada o estar relacionada con la masa, ¿sí? Con la propiedad de la masa. Es parte de la esencia, de su definición real, ¿sí? Parte de lo que quiere decir ser energía es ser masa, ¿no? O tener alguna relación con la masa, más bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la energía, si lo ves como el potencial, la disposición o la potencialidad de cambiar, que es una forma muy general de verlo, o por ejemplo de realizar trabajo, es, es eso, tiene esta característica o es esto de la, la potencialidad de realizar trabajo, porque en su esencia la energía está relacionada con, por ejemplo, con el desplazamiento de las cosas, ¿no? Con el trabajo que se imprime en ellas, ¿no? Mediante las leyes, ¿sí? Más bien, las leyes son estas relaciones entre las propiedades. No sé si lo estoy explicando bien, ¿no? La energía te da la potencialidad de cambiar, por ejemplo, de realizar trabajo, porque parte de las definiciones, de la definición de la energía, es lo que se expresa en las leyes. Pero las leyes más bien lo que están describiendo son estas relaciones de la energía con, por ejemplo, el cambio en el movimiento, ¿sí? O en el estado de una cosa. Entonces, la idea es que aquí es una idea también un poco más holista de las relaciones y las propiedades, las magnitudes. Estas están relacionadas entre sí mediante relaciones de necesidad que hacen que estas son las que fundamentan a las leyes, ¿sí? Entonces, la potencialidad, por ejemplo, la disposición de una esfera, ¿no? De cierta masa a moverse hacia abajo en un plano inclinado, esa disposición se debe a que la magnitud, la cualidad de ser esférica, más bien, está relacionada con la magnitud, por ejemplo, con la velocidad, ¿no? Con el cambio en la posición, de ciertas formas que son las que representan las leyes de la naturaleza, ¿sale? Entonces, aquí hay más detalles de nuevo, pero esta es la idea básica. Y como ven, está frontalmente opuesta a el humanismo
y el deflacionismo. Aquí el centro, el foco es la necesidad misma. Bien, entonces, de nuevo, aquí hay muchas variedades, pero espero haber transmitido la idea fundamental, ¿sí? Y por qué se opone con el humanismo. Entonces, ambos, humanismo y aristotelismo, son ideas realistas, pero en ambos, más bien, pero están opuestos sobre cómo conciben a las leyes, ¿sí? Y sobre todo, qué papel le dan a la necesidad en la naturaleza, ¿sí? Vale, entonces, como ven, los potencialistas y los esencialistas de aquí quieren, postulando esencias o potencialidades, buscan explicar tanto leyes como modalidad en general, ¿sale? Y eso, entonces, espero que esto como que redondee el tema de modalidad. Con este ya van a ser creo que 3 o 4 videos que no he subido a YouTube. Ya ahora sí me voy a enfocar a subirlos. Y está bien el trabajo por el lunes, ya con esto acabamos. Si les da el tiempo, si les queda bien, no tienen algún problema, díganme, ya con esto nos vamos. Si quieren hablar sobre eso, díganlo, si no, pues ya nos despedimos. Sí, supuse. Unos días más. Sí, mira, estoy pensando en eso también porque igual tengo que subir los videos y así. Pues vamos a dejar toda la semana, ¿no? ¿De qué será? De aquí al otro viernes. Lo voy a poner también, de nuevo, nada más vamos a cerrar con esto. Que sea de aquí al viernes que viene y lo suben al Classroom, ¿no? En la segunda tarea que puse, que es el segundo trabajo. Y con los lineamientos y todo eso, ¿vale? Para que tengan chance de leer y de quizá ver algún video si hay algo que quieren revisar o ver sus apuntes o leer lo que sea, ¿no? Y eso. Entonces, sí, ahorita lo pongo en el Classroom y que sea entonces la fecha de entrega el viernes, ¿vale? Al Classroom lo subo. Y ya está. Bueno, entonces, obviamente no pudimos terminar el programa, vimos varias cosas más, también cosas del semestre pasado que se quedaron en el tintero. Pero bueno, espero que les haya servido, les haya gustado en algún nivel, les haya interesado algo, ¿no? Si en algún momento quieren trabajar más alguno de estos temas, comuníquese conmigo y yo me dedico, pues, obviamente, a investigar sobre esto. Entonces, digo, por si les interesa seguir por algún camino de la metafísica analítica o de más relacionada con filosofía de la ciencia y estos temas, pues estoy dispuesto, ¿no? Y seré muy feliz. Y pues eso, entonces, pues nos despedimos y ya les digo, entré en el trabajo el próximo viernes y cualquier cosa, pues ahí está mi correo, ¿no? Y ya está. Nos vemos en algún momento y ya. Cuídense mucho. Pues hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho, hasta luego. Gracias, Marco. Gracias.